Buenos días a todos. Antes de comenzar con mi exposición, quiero agradecer, como siempre, a los organizadores que todos los años se ocupan de reunirnos en este Congreso Internacional de Americanística. Y quiero agradecer particularmente a Rosa María Grillo y a Rómulo Santoni porque me permiten participar de esta forma, ya que lamentablemente tuve un inconveniente el día de nuestra sesión. El título de mi trabajo es Representaciones literarias y cinematográficas de la fiebre amarilla en Buenos Aires y me propongo abordar en este trabajo desde el comparatismo y la sociocrítica las representaciones identitarias y sociales, los conflictos políticos, culturales y religiosos que reescriben las historias de Buenos Aires durante la epidemia de fiebre amarilla en 1871. El corpus literario comprende, entre otros, Ralph Ernst, de Guillermo Enrique Hudson, publicado en 1888, Crónicas de la peste, el día que los ciudadanos de Buenos Aires enfrentaron la crisis y la resolvieron, del 2009, de María Celia Quiroga, Fiebre amarilla, de Franco Barcarini, publicada en 2020, No me toques, del 2023, de Ricardo Lesser, y Las esferas invisibles, de Diego Muccio, del 2025. El corpus cinematográfico incluye la película en el viejo Buenos Aires, filmada en el 42, de Antonio Montplet, Fiebre amarilla, de Javier Torre, del 1982, y Resurrección, de Gonzalo Calzada, del 2016. Por una cuestión de tiempo no voy a tratar en este momento todas estas obras, todos estos textos. Antes de comenzar con el abordaje de las obras literarias, quisiera hacer las premisas un poco de historia. Cuando en enero de 1871, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se registraron, probablemente provenientes de Paraguay y Brasil, los primeros casos de fiebre amarilla en el barrio porteño de San Telmo, fue voluntariamente erróneo el diagnóstico médico de los decesos de Angelo Viñolo, italiano de 68 años, propietario de un conventillo, y su joven nuera de 18. Las autoridades buscaron en un primer momento no alarmar a la población, especialmente durante los preparativos del carnaval, que se celebraron y concluyeron aun cuando los casos aumentaban, especialmente en los conventillos y en la zona del puerto. Recién a principios de marzo, cuando ya la fiebre amarilla había llegado a zonas más aristocráticas de la ciudad, las autoridades impusieron las primeras medidas sanitarias, como la prohibición de bailes y fiestas, el cierre del puerto, la cuarentena. La prensa, compuesta por La Nación, La Tribuna, La Prensa y La República, asumió un rol protagónico porque inició un debate sobre los contagios, aun cuando las discusiones resultaban curiosas y extrañas, especialmente sobre la naturaleza de la epidemia. Como sea, la prensa informó y alertó a la población, con una posición muy crítica frente a la inacción de las autoridades, impulsando que los civiles se organizaran y se creara una Comisión Popular de Salud Pública, en la cual participaron, entre otros, Manuel Gregorio Argerich y Lucio B. Mansilla, autor de Una excursión a los indios ranqueles, quien perdió por la fiebre amarilla a su padre y a su hijo mayor Andrés, de 17 años. Los 5 meses aproximadamente en que duró la epidemia de fiebre amarilla, que provocó el fallecimiento del 8% aproximadamente de la población, compuesta entonces por 190.000 personas, marcaron profundamente la sociedad, que sintió el flagelo del horror hasta tal punto que Miguel Ángel Llena, en su estudio sobre la fiebre amarilla en Buenos Aires, en 1871, que fue publicado en 1974, afirmó que la ciudad había muerto. En Estudios sobre las epidemias de fiebre amarilla en el Río de la Plata, publicado en 1895 por José Penna, médico sanitarista y epidemiólogo, afirmó que la peste fue, y cito, una de las más importantes que ha sufrido la población de Buenos Aires en el presente siglo, y no obstante haber sido numerosos los médicos que la presenciaron, no ha dejado en estos ningún trabajo ilustrativo. Fin de cita. Y más adelante indica que, y cito nuevamente, su causa y su principio han quedado hasta ahora en el misterio.
Fin de cita. Rafael Berruti, en su estudio La epidemia de fiebre amarilla de 1871, afirmó que se trató de uno de los eventos más trágicos acaecidos en la ciudad de Buenos Aires. Carlos Lazzarino, en un artículo del 2021 de la Revista Argentina de Salud Pública, indicó que la epidemia tuvo, y cito, consecuencias catastróficas, sembró el terror en las calles y dejó profundas marcas en la evolución histórica, con cambios no solo demográficos, sino también sociales y culturales. Fin de cita. Además de la prensa, el arte registró la epidemia, dando testimonio del horror y de la miseria que trajo consigo. Es famosa la obra en óleo del uruguayo Juan Manuel Blanes titulada Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires, que fue un homenaje a las víctimas y a los héroes que trabajaron para salvar a otras personas. Esta pintura fue enviada a Buenos Aires en diciembre de 1871, es decir, 6 meses después de finalizada la epidemia de fiebre amarilla. En esta obra, que realizó mientras vivía en Buenos Aires, inspirándose en un hecho que sucedió en San Telmo, presenta el descubrimiento de una mujer fallecida, la inmigrante Ana Bristani, junto a su pequeño hijo, por miembros de la Comisión Popular, constituida por el abogado José Roque Pérez y el doctor Manuel Argerich, ambas víctimas también de la fiebre en las semanas siguientes. Es una obra en cierta medida simbólica, como homenaje, pues el cuerpo sin vida de la mujer fue en realidad hallado por un vigilante de la policía de la provincia de Buenos Aires y no por miembros de la Comisión Popular. Esta obra registró el impacto de la fiebre amarilla, los grupos de población más golpeados, la presencia dura de la muerte, el heroísmo y sacrificio de algunos personajes ilustres de la sociedad que asumieron responsabilidades del gobierno. Por ejemplo, Sarmiento, que en un primer momento se alejó de Buenos Aires, pero luego terminó regresando ante la presión de la opinión pública y política. Interesante también es la producción periodística contemporánea a la epidemia, en la que no faltaron ilustraciones que satirizaron la situación con los estereotipos imperantes y la crítica al gobierno. Por ejemplo, el periódico satírico burlesco El Mosquito publicó en la tapa de un número de marzo una caricatura que representaba la fiebre amarilla circulando por la ciudad, llevando una hoz para indicar la simbología tradicional de la muerte. El pico de fallecimientos se alcanzó un mes después, en abril, con mayor preeminencia entre inmigrantes, entre los cuales un 45% estaba integrado por italianos. Como señalaron varios historiadores, los italianos, que en su mayoría vivían en casas de inquilinato y en conventillos de San Telmo o en la zona del puerto, fueron señalados en una psicosis colectiva como los responsables y culpables de la epidemia, alimentando así una campaña xenófoba que rechazaba la conversión de Buenos Aires, gran aldea, a una metrópoli devenida en una Babel. En un artículo del diario La República del 15 de marzo de 1871, el doctor Diego de la Fuente, cito, adelantó la sospecha de que los italianos enfermaban más por negarse a abandonar sus hogares y evacuar la ciudad. Por lo que se refiere a la producción escrita, circularon opúsculos que pueden considerarse no tanto por su valor científico, sino como textos testimoniales que ofrecían remedios y consejos, como el de Ernesto Martín, que se conserva en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, con recetas para tratar la fiebre amarilla y curarse uno mismo, de venta en las principales librerías. El periodista Mardoqueo Navarro relató la epidemia como testigo directo en el libro o en el ensayo de la epidemia de 1871, que se incluyó en los Anales del Departamento Nacional de Higiene en 1894. El desborde de la situación durante el pico de la academia es descrito con crudeza, y lo cito. Vista la desusada acumulación de cadáveres en los cementerios, pesando sobre un número de empleados inadecuados, nadie duda qué omisiones habrán tenido lugar, sobre todo en el primer tercerio del mes de abril, en esos días de tremenda memoria. Fin de cita. Y con respecto a la persecución de los inmigrantes e inquilinos de conventillos, dice lo siguiente. Fueron los conventillos los que padecieron este tipo particular de requisa. Los desdichados inmigrantes, desarraigados, perdidos en medio de la locura en que se hallaban sumergidos, contemplaban entre desolados y temerosos a esos señores que les impartían órdenes incomprensibles.
Recién comenzaban a entenderse cuando a empujones los echaban a la calle, muchas veces sin dejarles recoger sus pertenencias. Es natural que se resistieran, que gritaran su desvalimiento, que intentaran salvar lo poco que tenían, pero todo cuanto había en la casa estaba condenado. Policías y comisionados recogían las míseras camas, los tristes muebles, los pobres enseres e incluso la ropa de los inquilinos. Los apilaban en el patio y encendían una estupenda hoguera, verdadero auto de fe. El conventillo era encalado, desinfectado y cerrado. Los comisionados y las policías se iban y quedaban los inmigrantes en la calle, librados a su suerte. Fin de cita. Y también están los casos de estafa y de corrupción una vez finalizada y olvidada la epidemia. Por ejemplo, está esta anotación del 22 de junio. La epidemia olvidada. El campo de los muertos de ayer es el escenario de los cuervos de hoy. Testamentos y concursos, edictos y remates son el asunto. ¡Ay de ti, Jerusalén! Hasta la arquitectura y la urbanística se modificaron tras la epidemia de fiebre amarilla. Las clases aristocráticas dejaron las zonas tradicionales del centro y se trasladaron al norte de la ciudad. Se inauguró el cementerio de la Chacarita, se implementaron medidas a favor de la salubridad. Hoy es posible rastrear en la ciudad de Buenos Aires testimonios silenciosos que rinden homenaje a las víctimas de la fiebre amarilla de 1871. Por ejemplo, encontramos en la iglesia de Nuestra Señora de Belén una placa recordatoria. Esta iglesia está ubicada en el barrio de San Telmo. Y hay a su vez un monumento erigido en 1873, obra de Juan Ferrari, en el centro del Parque Ameguino, barrio de Parque Patricios, bueno, siempre en la ciudad de Buenos Aires. Como he enunciado al principio, por una cuestión de tiempo me limitaré a presentar algunos puntos significativos en una selección de textos literarios. Entonces comienzo con esta parte específica que es de la fiebre amarilla en la literatura, que es significativa su representación en este contexto, la novela Ralph Hearn de William Hudson, publicada como folletín en inglés entre el 8 de enero y el 14 de marzo de 1888 en la revista Youth de Londres, con el seudónimo Henry Hartford, inspirándose en el óleo Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires de Juan Manuel Blanes, que he mencionado al principio. Hudson, naturalista y escritor que había nacido en Quilmes, provincia de Buenos Aires, en 1841 y se radicó en Inglaterra en 1874, constituyó un caso insólito y único en la literatura argentina. Si bien escribió en inglés, sus temáticas fueron argentinas, marcadas por la nostalgia, y puede ser por esto también leído como parte de la literatura argentina, como indicó Fermín Rodríguez en la Historia Crítica de la Literatura Argentina dirigida por Noé Gittrick. Y cito a Fermín Rodríguez. Según una operación de traducción que o bien lo rescata en clave nacionalista como tesoro intacto de lo que se entiende por literatura nacional, este texto puede ser incluido en la literatura. Esta novela fue traducida al español por Alicia Jurado, escritora y académica, amiga de Jorge Luis Borges y de Victorio Campo, autora de la biografía más importante de Hudson. Efectivamente, en Vida y obra de Hudson, publicada en 1971, Jurado definió a este texto como un cuento, como uno de los primeros cuentos escritos por Hudson, y si bien ofrece una lectura elogiosa, señala que no carece de interés como crónica y algunas escenas impresionan por la autenticidad de su horror. Su interés reside, como lo señala Eve Molina en un artículo publicado en la revista Letras de la Universidad Nacional de Cuyo de 2023, en el análisis de las formas desde una perspectiva de la poética histórica, en cuanto resulta, y cito a Eve Molina, un producto romántico realista con algunos insumos autobiográficos. Si bien Hudson en gran parte de 1871 se encontró en la Patagonia y regresó a Buenos Aires al año siguiente, en 1872, conoció por una parte el impacto de la pandemia a través de su hermana y por otra la enfermedad que lo postró en dos ocasiones. La primera debida al tifus y la segunda con la fiebre tifoidea, imaginando en este último caso que moría. En la novela es también protagonista la obra de Juan Manuel Blanes, expuesta en diciembre de 1871 en Buenos Aires. Y si bien la novela inicia con la centralidad de esta obra, tanto que el capítulo tiene como título El cuadro, un preámbulo, la narración se desplaza hacia uno de los espectadores, que es
Ralph Herne, médico inglés que, según Eva Lencina, podría haberse inspirado en Eduardo Wilde, médico de origen inglés perteneciente a la generación del 80. Ya desde el inicio del texto, tomando como pretexto la obra pictórica, el narrador explicita que este es un relato que merece ser narrado y orienta la atención al médico inglés extranjero en una tierra extraña. En el texto se resalta la importancia de la prensa, pues el médico, cuando cuando descubre la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, leyendo un diario, decide quedarse en la ciudad para ayudar en cuanto había estudiado mucho el tema. Voy más adelante y hablo un poco de la novela de Néstor Ponce, publicada en el 98, que obtuvo el primer premio de la novela del Fondo Nacional de las Artes. Es una novela ambientada en medio de la discordia, que expresa la curiosidad, la conciencia y la inconsciencia de vivir en un momento inolvidable de la historia. Y narra, en este caso, una historia de amor y desamor. Eh, en el 2009 se encuentra la novela histórica Crónicas de la peste de María Celia Quiroga, que recupera la gesta heroica de la población convertida en una Babel de sonidos y olores nuevos. La ciudad es también un cuerpo enfermo que sufre la epidemia y cobran centralidad los conventillos, las calles vacías, los inmigrantes, los criollos. En 2014, Franco Barcarini publicó Fiebre Amarilla, en donde presenta todas las marcas del delito que se pueden reconocer en la fiebre, en la enfermedad. Luego tenemos otra novela que es No me toques, de Ricardo Lesser, que tiene un epígrafe de la peste de Camus. Y bueno, aquí tenemos como protagonista al médico Eduardo Wilde. Y finalmente se puede mencionar Las esferas invisibles de Diego Muzio, que reúne tres relatos o novel que tienen como temática ciertos aspectos que entrecruzan la narración histórica con el género fantástico y la literatura códica rioplatense. Y bueno, no puedo seguir más con la exposición por una cuestión de tiempo, pero me gustaría resaltar que lo que une todas estas novelas es una idea que se encuentra después expresada en Pedagogía del oprimido de Paulo Freire, que es nadie se salva solo, nadie salva a nadie, todos nos salvamos en comunidad. Y bueno, agradezco por la atención a todos y espero el próximo año poder participar en presencia en el Congreso de Perugia.